El decreto de Justiniano y la autoridad papal. El decreto de Justiniano se refiere a un documento emitido por el emperador bizantino Justiniano I en el año 533 después de Cristo. En este decreto, Justiniano declaró al Papa como la cabeza de toda la Iglesia cristiana. Contexto histórico. En el siglo VI, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, estaba gobernado por Justiniano I. Durante su reinado, Justiniano intentó unificar la Iglesia cristiana y restaurar la autoridad imperial en Occidente. En este contexto, emitió el decreto de Justiniano, que tuvo un impacto significativo en la historia de la Iglesia católica. Contenido del decreto. El decreto de Justiniano establecía que el Papa era la cabeza de toda la Iglesia cristiana y que su autoridad era superior a la de los otros patriarcas y obispos. El decreto también reconocía la primacía del Papa en materia de liturgia, disciplina y doctrina. Consecuencias del decreto. El decreto de Justiniano tuvo varias consecuencias importantes. Establecimiento de la autoridad papal. El decreto consolidó la autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia católica, lo que sentó las bases para la estructura jerárquica de la Iglesia que perdura hasta hoy. Unificación de la Iglesia. El decreto ayudó a unificar la Iglesia cristiana bajo la autoridad del Papa, lo que redujo las divisiones y conflictos entre las diferentes iglesias locales. Relaciones entre la Iglesia y el Estado. El decreto estableció un precedente para la relación entre la Iglesia y el Estado, en el que la Iglesia era considerada una institución autónoma con su propia autoridad y estructura. Importancia histórica. El decreto de Justiniano es considerado un documento importante en la historia de la Iglesia católica, ya que estableció la autoridad papal y sentó las bases para la estructura jerárquica de la Iglesia. Sin embargo, también ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia, ya que algunos lo han visto como un intento de imponer la autoridad imperial sobre la Iglesia. El decreto fue posible gracias a la conquista de Roma por parte del general de Justiniano, en el año 538 después de Cristo, Belisario, quien expulsó a los ostrogodos, a quienes se les acusaba de ser arrianos y se oponían al Papa. Otros historiadores dicen que los ostrogodos tenían un evangelio más cercano a Jerusalén que al de Roma, motivo por el cual fueron destruidos. Con el Imperio Romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. La intención de Justiniano era restaurar la gloria del Imperio Romano, y el Papa era visto como una figura clave en este proceso. El Papa, a cambio, apoyaba el gobierno de Justiniano y le ayudaba a mantener el orden en el imperio. Sin embargo, el decreto de Justiniano no fue aceptado universalmente. El obispo de Constantinopla, por ejemplo, se consideraba a sí mismo como el obispo universal y se oponía a la supremacía del Papa. A lo largo de la historia, la autoridad del Papa ha sido cuestionada por muchos, incluyendo reyes, emperadores y teólogos. El decreto de Justiniano es un ejemplo de cómo el poder político puede influir en la estructura y la doctrina de la Iglesia. También es un recordatorio de que la historia del papado está llena de conflictos y controversias. Este decreto fue fundamental para el ascenso del papado y su dominio sobre la Iglesia, ya que le otorgó el poder judicial en asuntos eclesiásticos. El profeta Daniel habla de un cuerno pequeño que tiene que arrancar a 3 reinos para afianzar su dominio. Los 3 cuernos que corresponden a las 3 tribus bárbaras fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Hasta que arrancó o destruyó a estos 3 reinos, el papado pudo ejercer su dominio. A partir del cumplimiento del decreto de Justiniano en el 538 después de Cristo, empezaron a correr los 1260 años de opresión papal hasta culminar en 1798 cuando el general francés Berthier por orden de Napoleón llevó cautivo al Papa a Francia. Tal y como las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis señalan.